Hay una frase que cambió toda la conversación. No porque fuera pronunciada a gritos, no porque viniera acompañada de amenazas, no porque contuviera alguna declaración dramática. Todo lo contrario, era tranquila, medida, casi pastoral, y quizás por eso tuvo tanto peso. No lo hagan. Esas fueron las palabras simples, sin embargo pronunciadas por el propio Papa respecto a las consagraciones episcopales planeadas por la Sociedad de San Pío X. Y en cuestión de horas, los titulares ya estaban escribiendo la conclusión. El cisma está aquí. La ruptura es inevitable. La línea ha sido cruzada. Pero, ¿y si la realidad es más complicada de lo que los titulares sugieren? ¿Y si el asunto real no son las consagraciones en sí mismas? ¿Y si el asunto real está en algún lugar más profundo? En algún lugar que muy pocas personas están dispuestas a discutir abiertamente. Al final de este video, entenderás por qué el debate en torno al 1 de julio no trata principalmente sobre 4 obispos. Trata sobre un concilio. Trata sobre la autoridad. Trata sobre el significado de la comunión. Y sobre todo, trata sobre una pregunta que ha permanecido sin resolver durante 60 años. Comencemos con los hechos. El 16 de junio de 2026, hablando desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV se dirigió a las preguntas concernientes a la Sociedad de San Pío X. Sus comentarios fueron respetuosos, medidos, incluso conciliadores, pero también fueron inequívocamente firmes. Los hemos invitado, dijo. Estoy considerando otro llamamiento. Luego vino la petición central. No lo hagan. Y finalmente la frase que generó más debate. Rechazan algunos elementos fundamentales, comenzando por ciertos puntos del Concilio Vaticano II. Luego la conclusión. Si hacen esta elección, lo siento, pero tenemos que seguir adelante. La interpretación fue inmediata. La sociedad debe someterse, o la Iglesia sigue adelante sin ellos. La pregunta parece sencilla. Si un grupo consagra obispos sin aprobación papal, ¿no es eso automáticamente un cisma? Muchos responderían que sí sin vacilar. Pero la historia raramente recompensa las respuestas rápidas, y la historia de la Iglesia las recompensa aún menos. Porque antes de poder responder si algo es cismático, debemos entender qué es exactamente lo que se está disputando. Ahí es donde la discusión se vuelve mucho más complicada. La Sociedad de San Pío X no niega la Trinidad, no niega la encarnación, no niega la presencia real, no rechaza el papado. Cada día sus sacerdotes mencionan al Papa reinante en el canon de la misa. Cada día oran por él públicamente. Eso importa, porque el cisma implica tradicionalmente una negativa de comunión con el romano pontífice. Sin embargo, la sociedad sigue reconociendo al romano pontífice. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está en disputa? La respuesta siempre vuelve al mismo punto. El Concilio Vaticano II, o más precisamente, ciertas enseñanzas asociadas con él. La sociedad identifica repetidamente 4 áreas principales de preocupación: la libertad religiosa, el ecumenismo, la colegialidad y la reforma litúrgica que siguió al concilio. Nótese algo importante. Incluso aquí, la sociedad no afirma que el Vaticano II nunca ocurrió. Tampoco afirma que cada documento del concilio deba rechazarse. Su argumento es más acotado. Su argumento es que ciertas enseñanzas específicas parecen difíciles de reconciliar con la enseñanza magisterial anterior. Esa distinción es crucial, porque conduce directamente a la siguiente pregunta. Y esta pregunta lo cambia todo. ¿Son dogmas estos puntos en disputa? Porque si son dogmas, el asunto es simple. Negar un dogma es herejía. Caso cerrado. Pero si no son dogmas, entonces la situación se vuelve mucho más compleja. Y aquí ocurre algo notable. La respuesta no viene de la sociedad. La respuesta viene de la propia Roma. El arzobispo Guido Pozzo, que pasó años supervisando el diálogo entre el Vaticano y la sociedad, abordó este asunto directamente. Sus palabras fueron ampliamente reportadas. Las enseñanzas en disputa sobre la libertad religiosa, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, explicó, no son definiciones dogmáticas. Pertenecen a la dimensión pastoral del concilio. Detente ahí, porque esta distinción es enorme. La orientación pastoral es importante. Muy importante.
Pero la orientación pastoral no es idéntica a la definición dogmática. Un dogma exige el asentimiento de la fe. Un enfoque pastoral concierne a la aplicación de principios en circunstancias históricas. No son la misma categoría. Y una vez que esa distinción entra en la discusión, surgen nuevas preguntas de inmediato. Si los puntos en disputa son pastorales más que dogmáticos, ¿qué es exactamente lo que se está exigiendo? Si el desacuerdo concierne a juicios prudenciales más que a verdades reveladas, ¿puede el desacuerdo constituir automáticamente un cisma? La pregunta se vuelve incómoda, porque la historia de la Iglesia contiene innumerables ejemplos de debate sobre enfoques pastorales. Los santos han discrepado, los papas han discrepado, los concilios han discrepado sobre aplicaciones disciplinarias. La Iglesia ha sobrevivido a todo ello, y por eso la controversia actual se niega a desaparecer. Cuanto más a fondo se estudia, menos simple se vuelve. Ahora llegamos a otro punto importante: el concepto de necesidad. La sociedad argumenta que sus acciones surgen de lo que el derecho canónico llama estado de necesidad. La afirmación no es nueva. El arzobispo Marcel Lefebvre la invocó en 1988. El argumento es sencillo. Si una grave crisis amenaza la transmisión de la tradición católica, las medidas extraordinarias quedan justificadas. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese razonamiento, pero entenderlo es esencial, porque sin entenderlo no se puede entender la posición de la sociedad. La sociedad no describe sus acciones como rebelión, las describe como preservación. De nuevo, si se acepta ese argumento, es otra cuestión, pero la distinción importa. E interesantemente, voces fuera de la sociedad han comenzado a hacer observaciones similares. El obispo Joseph Strickland, que sigue siendo reconocido dentro de las estructuras de la Iglesia, argumentó públicamente a principios de este año que las próximas consagraciones deben entenderse a la luz de lo que muchos católicos fieles perciben como una crisis de la tradición. Eso no resuelve el debate, pero demuestra que el debate no se limita a un solo grupo. La preocupación se extiende mucho más allá de la propia sociedad. Luego está la cronología, y la cronología a menudo revela lo que los argumentos ocultan. 2 de febrero. La sociedad anuncia las consagraciones. 12 de febrero. Se celebran reuniones en Roma. Se ofrece diálogo. Se proponen condiciones. 18 de febrero. La sociedad declina. 13 de mayo. El cardenal Fernández describe públicamente las consagraciones como un acto cismático. 14 de mayo. La sociedad responde con una declaración de fe. 26 de mayo. Se anuncian los nombres de los futuros obispos. 16 de junio. El propio Papa emite su llamamiento. No lo hagan. Cada paso aumenta la tensión. Cada paso reduce las opciones disponibles. Y sin embargo, a pesar de meses de discusión, un asunto central permanece sin resolver. El concilio. Todo regresa al concilio. Cada advertencia, cada diálogo, cada propuesta, cada desacuerdo, cada titular. La pregunta que subyace a todos ellos sigue siendo la misma. ¿Pueden discutirse abiertamente las preocupaciones sobre ciertas interpretaciones del Vaticano II? ¿O deben aceptarse sin reservas? Aquí es donde el debate se vuelve más grande que la propia sociedad, porque millones de católicos que nunca han asistido a una capilla de la FSSPX están haciendo preguntas similares, preguntas sobre la libertad religiosa, preguntas sobre el ecumenismo, preguntas sobre la continuidad, preguntas sobre cómo deben entenderse las aparentes tensiones entre la enseñanza preconciliar y posconciliar. Estas preguntas no comenzaron en 2026, no comenzaron en 1988, muchas de ellas han existido desde las sesiones de clausura del propio concilio, y por eso la crisis actual se siente diferente. No está creando un debate nuevo, está exponiendo uno antiguo, un debate que nunca fue plenamente resuelto, un debate que ha permanecido bajo la superficie durante décadas, un debate que se acerca ahora a un momento decisivo, porque el 1 de julio se acerca. Las consagraciones siguen programadas, Roma continúa advirtiendo en contra de ellas, la sociedad continúa preparándose para ellas. Y entre esas dos posiciones se encuentra una pregunta que ninguno de los dos lados ha respondido plenamente.
¿Puede el desacuerdo sobre enseñanzas pastorales tratarse como equivalente al rechazo de la fe misma? Esa pregunta nos lleva directamente al corazón de la crisis, y ahí es donde comienza la historia real. La pregunta a la que llegamos en la parte 1 ya no puede evitarse. ¿Puede alguien ser acusado de cisma por rechazar lo que la propia Roma describe como no dogmático? A primera vista, la respuesta parece obvia. Pero la historia de la Iglesia tiene el hábito de complicar lo que inicialmente parece simple. Porque la Iglesia siempre ha distinguido entre verdades que deben creerse y decisiones prudenciales que pueden debatirse. Si todo desacuerdo sobre enfoques pastorales creara automáticamente un cisma, entonces gran parte de la historia católica consistiría en nada más que cismas. Sin embargo, no es así como la Iglesia ha entendido tradicionalmente el asunto. Por eso la controversia que rodea a la Sociedad de San Pío X se niega a desaparecer. Todo intento de reducirla a una pregunta simple encuentra el mismo obstáculo: los propios hechos. Y los hechos son tercos. Consideremos lo que ha ocurrido durante los últimos 60 años. El concilio concluyó en 1965. Sus documentos fueron publicados, sus reformas fueron implementadas. Sin embargo, casi de inmediato surgieron preguntas, no solo del arzobispo Lefebvre, no solo de los tradicionalistas, sino de teólogos, obispos, sacerdotes e incluso cardenales. Preguntas sobre la continuidad, preguntas sobre la interpretación, preguntas sobre si ciertas formulaciones representaban desarrollo o ruptura. Estas preguntas nunca desaparecieron por completo, simplemente se desplazaron del centro de la discusión pública hacia los márgenes. Pero las preguntas sin resolver tienen una manera de regresar, y ahora han regresado con una fuerza extraordinaria. Por eso importa el 1 de julio, no porque 4 sacerdotes se vayan a convertir en obispos, no por las penas canónicas, no siquiera por la posibilidad de excomunión. El 1 de julio importa porque obliga a la Iglesia a confrontar una pregunta que ha permanecido en suspenso durante décadas. ¿Qué se exige exactamente para la plena comunión? Piénsese cuidadosamente en eso, porque la respuesta lo determina todo. Si la comunión exige aceptar cada juicio pastoral exactamente como está formulado actualmente, entonces la discusión ya está terminada. Pero si la comunión consiste fundamentalmente en la unidad de fe, sacramentos y estructura jerárquica, entonces la situación se vuelve más complicada, muy complicada. La sociedad argumenta que permanece católica precisamente porque continúa profesando la fe católica, celebrando los sacramentos católicos y reconociendo al romano pontífice. Roma argumenta que la resistencia al concilio socava la comunión. Entre estas dos posiciones se encuentra el campo de batalla sobre el que descansa toda la controversia. Y ese campo de batalla no es principalmente canónico, es teológico, concierne a la naturaleza de la tradición misma. Aquí llegamos al asunto más profundo, la tradición. Para muchos católicos hoy, la tradición significa costumbres antiguas, ceremonias ancestrales, oraciones en latín, iglesias históricas. Pero así no es como la teología católica define la tradición. La tradición es la transmisión de la revelación divina a través de la historia, la continuidad viva de la fe, la misma fe creída por los apóstoles, la misma fe enseñada por los padres, la misma fe defendida por los concilios, la misma fe transmitida de generación en generación. Por eso los católicos tradicionales reaccionan tan intensamente cuando perciben contradicciones. Porque para ellos el asunto central no es la preferencia, es la continuidad. La pregunta no es ¿qué me gusta? La pregunta es ¿qué se ha enseñado siempre? Esa distinción lo cambia todo y explica por qué la sociedad enmarca repetidamente sus objeciones en términos teológicos más que emocionales. Sus líderes argumentan consistentemente que las aparentes tensiones entre ciertas formulaciones conciliares y las enseñanzas magisteriales anteriores requieren clarificación. Independientemente de si se acepta esa afirmación, el argumento en sí es teológico, no político, no emocional, no personal. El problema es que la clarificación raramente ha llegado. En cambio, ambas partes a menudo hablan sin escucharse mutuamente. Roma insiste en la aceptación, la sociedad insiste en la explicación, y la brecha permanece.
Esto nos lleva de regreso al Papa León XIV, porque muchos católicos esperaban que su pontificado resolviera la situación. Cuando fue elegido, algunos creyeron que el diálogo se intensificaría. Otros creyeron que la disciplina se intensificaría. Pero ¿qué ha ocurrido realmente? Algo diferente. León XIV ha adoptado un tono de preocupación más que de confrontación. Su reciente llamamiento refleja ese enfoque. No amenazó, no condenó, no emitió un ultimátum, hizo un llamamiento. No lo hagan. Esas palabras importan, porque revelan algo importante. El Papa comprende la gravedad del momento. Si la situación fuera meramente administrativa, no habría necesidad de un llamamiento personal. Si fuera meramente disciplinaria, los procedimientos ya estarían en marcha. En cambio, León XIV abordó el asunto personalmente. Eso sugiere que reconoce que algo mucho más grande está en juego. Y quizás ese sea el desarrollo más significativo de todos. La crisis ya no está oculta. Durante años, las discusiones sobre el Vaticano II existieron en gran medida entre especialistas, teólogos, canonistas, historiadores. Hoy las preguntas se han vuelto públicas. Los católicos ordinarios las están formulando. Los católicos jóvenes las están formulando. Las familias las están formulando. Los seminaristas las están formulando. Las preguntas se niegan a desaparecer porque las respuestas siguen siendo incompletas. Considera ahora otra paradoja. La misma Iglesia que habla frecuentemente sobre el diálogo, a menudo tiene dificultades para dialogar con quienes están más apegados a la tradición. Esta percepción existe entre muchos católicos fieles. Sea justa o injusta, existe. Y las percepciones tienen consecuencias. Cuando los católicos ven extensas conversaciones con instituciones seculares, líderes interreligiosos y teólogos disidentes mientras las preocupaciones tradicionales parecen sin resolver, la frustración inevitablemente crece. Esa frustración alimenta la simpatía. No necesariamente el acuerdo, pero la simpatía. Y esa simpatía se extiende mucho más allá de las capillas de la FSSPX. Esta es una de las razones por las que las próximas consagraciones atraen tanta atención. El evento funciona como un símbolo. Para los partidarios, simboliza resistencia y continuidad. Para los críticos, simboliza desobediencia y división. Pero los símbolos son poderosos precisamente porque condensan realidades más amplias en acciones visibles. Las consagraciones se han convertido en un símbolo de la relación no resuelta entre autoridad y tradición. Y los símbolos raramente desaparecen silenciosamente. Por eso las predicciones son tan difíciles. Algunos predicen excomuniones. Otros predicen una eventual reconciliación. Algunos predicen mayor división. Otros predicen un futuro acuerdo. La historia ofrece ejemplos que respaldan cada posibilidad. Recuerda 1988. Muchos creyeron que todo había terminado. Sin embargo, décadas después las excomuniones fueron levantadas. El diálogo se reanudó. La situación evolucionó. La historia no terminó. Esa lección merece atención, porque la historia a menudo avanza más lentamente que los titulares. La crisis de hoy parece definitiva, pero muchas crisis han parecido definitivas. La crisis arriana, el cisma de Occidente, la Reforma, las controversias modernistas. La Iglesia ha sobrevivido a todas ellas, no porque las preguntas fueran fáciles, sino porque la verdad sobrevive en última instancia a la confusión. Esto nos lleva a la pregunta final, la que subyace a cada otra pregunta. ¿Qué es la comunión? ¿Es la comunión meramente alineación institucional? ¿O está la comunión fundamentalmente arraigada en la fe compartida? La Iglesia ha respondido tradicionalmente a ambas cosas. La comunión requiere unidad con la autoridad legítima, pero la autoridad misma existe para preservar la fe recibida de Cristo. La relación es inseparable. La autoridad sin verdad se vuelve arbitraria. La verdad sin autoridad se convierte en fragmentación. El desafío es mantener ambas simultáneamente. Ese desafío se presenta ante la Iglesia hoy. Se presenta ante Roma. Se presenta ante la sociedad. Se presenta ante cada católico que intenta entender lo que está ocurriendo. La tentación es tomar partido, simplificar.
reducir todo a héroes y villanos. Pero la realidad raramente es tan conveniente. El desafío más profundo es permanecer fiel a la verdad mientras se preserva la caridad. Defender la tradición sin odio. Defender la autoridad sin sumisión ciega. Amar a la Iglesia sin pretender que las dificultades no existen. Ese equilibrio siempre ha sido difícil. Sigue siendo difícil ahora. El 1 de julio se acerca rápidamente. Las consagraciones pueden tener lugar. Roma puede responder. Los titulares ciertamente se multiplicarán. Los argumentos se intensificarán. Las predicciones continuarán. Pero bajo todo ello, el asunto fundamental permanece sin cambios. El futuro de la unidad católica no será determinado meramente por decisiones administrativas. Dependerá de si la Iglesia puede demostrar de manera convincente la continuidad de su fe a través de las generaciones. Porque los católicos no permanecen católicos en última instancia por un concilio. No permanecen católicos por una política. Permanecen católicos porque creen que Cristo confió su verdad a la Iglesia. Una verdad que no puede contradecirse a sí misma. Una verdad que no puede caducar. Una verdad que no pertenece ni al pasado ni al presente, sino a cada época. Y por eso el verdadero desafío no es el 1 de julio. El verdadero desafío es responder una pregunta que ha permanecido abierta durante 60 años. ¿Cómo reconciliar la continuidad y el cambio sin sacrificar ninguno de los dos? La sociedad tiene una respuesta. Roma tiene otra. La historia aún no ha emitido su veredicto. Y quizás por eso el llamamiento del Papa León XIV importa tanto. Porque bajo las palabras «no lo hagan» hay una esperanza más profunda. La esperanza de que la unidad todavía pueda preservarse sin exigir rendición. Si esa esperanza se convierte en realidad, sigue siendo la pregunta que ahora enfrenta toda la Iglesia. Si aprecias este trabajo y quieres apoyar el canal, puedes unirte a nuestro programa de membresía. Somos completamente independientes y tu apoyo nos ayuda a continuar produciendo contenido sobre la fe, la tradición y la vida de la Iglesia. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Qué piensas? Si te gustó este video, comenta. Amén. Ora por la Iglesia. Dios te bendiga.